Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Esperamos 2 segundos, un minutito y ya estamos empezando la clase. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. Déjenme que les comparta la pantalla. Hoy vamos a empezar con un problema, un enunciado, un ejercicio, que fue diseñado por justamente la profesora Marcela Tartavini, la profesora del teórico de ustedes, que lo utilizó para un trabajo práctico hace unos años y ahora quedó como ejercicio. Bien. Vamos a pasar a leerlo entonces. Se trata de un ejercicio que se llama Tito el Robot. ¿Sí? Dice, desarrollar un programa controlado por menú de opciones, algo que ustedes vieron la semana pasada, que permita simular el desplazamiento de un robot llamado Tito, el robotito para los amigos, ¿sí? Sobre un mapa de coordenadas. O sea, tenemos que comandar con menú de opciones el movimiento de robotito sobre un mapa de coordenadas. Las dimensiones del mapa se cargan al iniciar el programa como un valor de ancho y un valor de alto, ¿sí? O de largo. Y hay que tener en cuenta que el programa tiene que validar que tanto el ancho como el alto o como el largo, ¿sí? Deben tener al menos 100 unidades y no puede superar las 800 unidades, ¿sí? O sea, podemos tener un mapa de 100 por 800, por ejemplo, pero no uno de 100 por 900, o podríamos tener uno de 100 por 100, pero no uno de 50 por 70, o ninguna de las dos. Ninguno de los dos tamaños, ninguna de las dos longitudes puede ser ni menor a 100 ni mayor a 800. Inicialmente, ¿sí? Cuando arranca el programa, se genera la posición de Tito de manera aleatoria, en forma de un punto, un XY que estamos ubicando dentro de este sistema de coordenadas. Hay que tener en cuenta que la coordenada 0, 0, o sea, x0, y0, corresponde al extremo inferior izquierdo del mapa. ¿Bien? O sea que si ustedes se lo imaginan o lo grafican, y tenemos este mapa, la coordenada inferior izquierda, ¿sí? Es la que corresponde a la coordenada 0, 0. ¿Bien? Eso se aclara porque generalmente en gráficos de computadoras, por ejemplo, muchas veces la coordenada X crece hacia la derecha, como estamos acostumbrados, ¿sí? Y la coordenada Y crece para abajo. ¿Bien? Sí, Nicolás, acaba de empezar la clase, estamos leyendo el enunciado del ejercicio. Entonces, acá les aclara que 0, 0 no es arriba a la izquierda, sino que 0, 0 es abajo a la izquierda. Tanto la X como la Y crecen para la derecha y para arriba, ¿sí? Luego de generar esta posición aleatoria, se presenta un menú de opciones que le permita al usuario generar lo siguiente. Opción 1, A o como quieran, girar al norte y avanzar n unidades de mapa, ¿sí?
Opción B, girar al sur y avanzar n unidades de mapa. C, girar al este y avanzar n unidades de mapa. Girar al oeste y avanzar en unidades de mapa. Y la quinta opción, que sería estadísticas, que nos permite indicarnos, nos muestra cuál es la cantidad de unidades de mapa que se movió Tito a lo largo de todo el programa, ¿sí? Y además nos pide la distancia lineal que fue recorrida desde el origen al punto donde se encuentra ahora, ¿sí? O sea, básicamente vamos a tener un mapa de cierto tamaño que va a cargar el usuario. Vamos a posicionar al robot dentro de alguna coordenada aleatoria del mapa y vamos a permitir al usuario con distintas opciones moverlo. Norte, sur, este y oeste. Una vez que el usuario se va moviendo, ¿sí? El usuario se va moviendo a lo largo de las distintas opciones que indica, podemos elegir la opción quinta, la opción de estadísticas, y nos va a decir no solamente cuánto lo fue desplazando hasta ese momento el usuario, sino cuál es la distancia entre el punto original en el que se encontraba el robot y el punto en el que se encuentra ahora. ¿Bien? Pequeñas notas. En todos los casos, tamaño y demás, n se carga por teclado, ¿sí? ¿Qué sería n? ¿Cuántas unidades queremos que avance al norte, al este, al oeste y demás? El programa tiene que controlar, acá atención con esto, que Tito no se salga de los límites del mapa, ¿sí? En caso de que intentemos mover a Tito fuera del límite de un mapa, ¿sí? La cantidad de unidades que se va a mover tiene que hacer que se quede en el borde. ¿Bien? Y el programa debe mostrar la ubicación del robot al inicio y antes de cualquier movimiento y luego de al inicio, antes de cualquier movimiento y luego de cada desplazamiento, ¿sí? Entonces, como ya les decía, este es un ejercicio que fue presentado originalmente por la profesora Tartaví. Bien. ¿Queda claro entonces qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a pasar a analizar un poco el problema, pero más o menos nos orientamos, ¿sí? Tenemos un mapa, un robot con posición inicial aleatoria. Le vamos a permitir al usuario moverlo y vamos a poder responder no solo en qué posición se encuentra luego de cada movimiento, sino cuántas unidades fue moviéndose hasta ese momento y cuál es la distancia lineal entre el punto en el que empezó y el punto en el que está en un momento dado. ¿Bien? En el parcial vas a tener que programar al robot, no al... No, el parcial no va a ser... por ahí no va a ser tan largo, pero ahora cuando lo empecemos a desglosar al problema, vamos a ver que en el fondo no es tan complicado como parece, ¿sí? Bien. Pensemos entonces cómo podemos cumplir con esto y analicemos qué es lo que necesitamos para esto, ¿sí? En principio, lo primero que tenemos que comprender y que tener bastante claro es que vamos a tener nosotros lo que sería un mapa, ¿sí? Un cierto mapa, un rango en el que se puede desplazar el robot, que va a tener un cierto ancho que lo va a cargar el usuario, ¿sí? El usuario nos va a cargar un ancho. Por ejemplo, no sé, de 720 unidades de mapa. ¿A qué nos referimos con unidades de mapa? Y bueno, sencillamente que no importa si son centímetros, píxeles y demás. Nosotros lo único que queremos marcar es que hay un cierto tamaño del mapa. En este caso no importa cuáles sean las unidades en las que lo pensemos. Este mapa además va a tener un cierto alto, ¿sí? Alto, largo, como lo quieran conocer en este momento, largo, al que a modo de ejemplo le vamos a poner que tiene, no sé, 400 unidades. Algo que tiene 400 unidades. Solo a modo de nuestro ejemplo. Bien. Este es nuestro mapa, ¿sí? Y finalmente vamos a tener a nuestro amigo
Sí, va a ser un Autobot. Vamos a tener a nuestro amigo, el robot, que lo vamos a tener posicionado en algún punto, ¿sí?, aleatorio al inicio de nuestro programa. ¿Qué creen que será lo primero que tenemos que pensar a nivel de programa, ¿sí? Y a nivel de problema, perdón, no de programa? ¿Qué significará ubicar a Tito aleatoriamente dentro del mapa? ¿Qué significa ubicar a Tito en el mapa, en alguna posición? Por ejemplo, una posición aleatoria. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué necesitamos acá? ¿Qué necesitamos definir para decir, bueno, Tito se encuentra acá, o se encuentra acá, o se encuentra más arriba? Un eje de coordenadas. Necesitamos exactamente, más que un eje de coordenadas, un sistema de referencia, ¿sí? Un sistema de coordenadas. Uno o dos ejes, en este caso. Lo que me dice ubicarlo en una matriz, bueno, a ver, uno lo puede pensar de varias maneras, pero sin saber qué forma tiene. Nosotros lo primero que necesitamos es saber cuál es nuestro sistema de coordenadas, ¿sí? Como decía su compañero. ¿Qué ejercicio estamos empezando a hacer? Es uno que no está en la guía, ¿sí? Se llama Tito el Robot. Estamos tratando de ubicar aleatoriamente y permitirle al usuario mover a este robot dentro de un mapa definido. Entonces, ¿qué significa definir ese sistema de coordenadas? ¿Sí? ¿Qué significa para nosotros definir el sistema de coordenadas? ¿Qué dos o tres cosas necesitamos para poder definirlo y para que entendamos nosotros mismos a qué nos referimos cada vez que hablamos de una ubicación o que hablamos de un movimiento? O sea, establecer una coordenada, por ejemplo, X e Y, y eso darle un número o una ubicación. Bien. Por ejemplo, Nicolás nos dice establecer un X y establecer un Y. Bien. Y ahí viene el punto. ¿Qué es X y qué es Y? ¿Qué significa X e Y, por ejemplo, acá? ¿Qué significaría? Son rectas. Le posicionan en el eje vertical y en el eje horizontal. Bien. Entonces la X está representando lo que sería el eje horizontal, las coordenadas horizontales, y la Y, las verticales. ¿Sería así? Estamos obligados a que se llamen X e Y, estamos obligados a que X sea la coordenada horizontal e Y la coordenada vertical. ¿Qué les parece? No necesariamente, eso lo dispone el que hace el programa, básicamente. Tal cual. Entonces, como nosotros tenemos la obligación de comandar esto, nosotros tenemos que decir qué significa cuando hablemos de X y de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir, que así como tenemos el ancho y el largo, y vamos a definir, por ejemplo, decir que a esto nos vamos a referir con X, ¿sí? A esto nos vamos a referir con X, y a esto nos vamos a referir con Y. ¿Bien? Y además, fíjense cómo estamos marcando también para qué lado crece en X y para qué lado crece Y. ¿Sí? Lo podemos hacer a nuestra conveniencia, como más nos guste, pero es muy importante tener en cuenta y tener claro qué estamos diciendo nosotros, porque después tenemos que trabajar con esas coordenadas. Y además, habíamos dicho, esto ya nos lo decía el enunciado, ¿sí?, que lo que llamemos 0, 0 va a ser este punto inferior izquierdo. O sea, XY es igual a 0, 0 en este punto de aquí. ¿Bien? Ahora sí, sabiendo que ahí está el 0, 0, para dónde crece X, para dónde crece Y, ¿qué significa decir que Tito está ahí? ¿Sí? Ustedes me habían dicho darle un valor en X y darle un valor en Y. O sea, decir, si yo tengo ahora un sistema de coordenadas, sea que le llamo X, a qué le llamo Y y demás, sé cuál es el ancho del mapa, sé cuál es el largo del mapa, que habíamos, en este ejemplo, habíamos dicho 720 por 400.
yo puedo decir, bueno, Tito está desplazado tantas unidades para acá, o sea, tantas unidades en X y tantas unidades en Y. ¿Sí? Si el ancho de esto es 720, la mitad de eso es 360, ¿sí? O sea que más o menos a la mitad del ancho, vamos a estar hablando de un desplazamiento en X de 360, ¿sí? Y más o menos a la mitad del mapa, que yo lo estoy marcando de forma aproximada, tendré la mitad de las unidades, ¿sí? Entonces, si yo digo que Tito está acá, que está dibujado más o menos a la mitad del mapa en lo horizontal y a la mitad del mapa en el vertical, tendré que Tito en este momento, ¿sí?, está posicionado en... No sé si esto me va a dejar ponerlo derecho a la recta. Me parece que no. Vamos a ponerla más o menos ahí. ¿Sí? Y esto más o menos recto ahí. ¿Sí? Bien, esto me dice a mí que Tito está en 360 unidades de X y unas 200 unidades en. ¿Bien? O sea, este punto de aquí es XY igual a 360, 200. Entonces, acá vamos a decir que Tito está ubicado en estas coordenadas, ¿sí? Entonces, ahora ya sabemos qué significa para nosotros marcar la posición del robot, ¿sí?, dentro del mapa. ¿Bien? Hasta ahí es la parte relativamente sencilla, donde uno dice, bueno, yo establezco cuál es el marco en el que voy a trabajar, qué significa cada cosa para poder trabajar. Vamos a ver ahora qué es lo que nos pide el enunciado, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que permitirle hacer a nuestro usuario, ¿sí? Vamos a leer. Vamos de vuelta a leerlo. Desarrollar un programa, perfecto, controlado por menú de opciones, ya vamos a llegar, que permita simular el desplazamiento de un robot llamado Tito. Ok, o sea que de alguna manera vamos a tener que permitir que lo muevan, ¿sí?, a lo largo del mapa. Y en el esquema que nosotros estuvimos planteando, ¿qué significa moverlo al robot? ¿Qué significaría moverlo al robot? Desplazar en los de una ejes. coordenada a otra. Desplazar una coordenada a otra, exactamente, que antes decíamos, está en esta coordenada, entonces 360, 200, después de un desplazamiento va a estar en coordenadas que son distintas. ¿Bien? Las dimensiones del mapa se cargan al iniciar el programa como valor de ancho y valor de largo. Perfecto, nosotros pusimos un ejemplo, pero el usuario nos va a cargar cuál es el tamaño de ese mapa. Hay que validar que ese tamaño no sea menor que 100 y mayor que 800. E inicialmente se genera la posición de Tito de manera aleatoria en forma del punto XY. ¿Cómo podemos generar de manera aleatoria una posición? Con el random. Con un random. ¿Pero un random de qué? ¿Un random, 2, 3, 4, ninguno? ¿En qué rangos? Creo que habría que hacer dos, uno para el valor de X y otro para el valor de Y. Bien. ¿Y en qué Y rango le ponemos pensarías? entre valores, bueno, de ancho y largo que el usuario va a ingresar previamente. Entre valores de, entre cuánto y cuánto, entonces, por ejemplo, el valor de X, ¿entre cuánto y cuánto lo haríamos? Y el de X sería, en este caso, 720 y el largo, el valor de Y, 400. Ok, pero concentrémonos en X. ¿Sí? Quiero generar un valor aleatorio para X. El random, ¿en qué rango lo haría? Desde el 0, creo, hasta el 720. Ahí está, ¿sí? Fíjense, yo necesito generar una posición aleatoria. Para una posición necesito dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en lo que llamamos Y. La coordenada en X va a ir desde 0, que es el principio del mapa, a cualquier valor que no exceda del mapa. O sea, entre 0 y ancho, entre 0 y 720 en nuestro ejemplo. Y el valor de Y, ¿sí?, puede ir de 0
a alto, a largo, perdón, que en este caso le hemos puesto 400, o sea, de 0 a 400. Si puede ser negativo, me pregunta Daniel. No, en este caso no, porque nuestro mapa, ¿sí?, está definido, digamos, el robot puede desplazarse dentro del mapa. Y dijimos que 0, 0 es la coordenada inferior izquierda y que X crece para la derecha e Y crece para arriba. Entonces, cualquier valor negativo estaría fuera del mapa. ¿Bien? Claro, lo puedes pensar como un cuadrante, sí, perfectamente, pero bueno, en este caso el mapa está definido de 0 a positivo y de 0 a positivo por las y. ¿Sí? Pero sí, si lo pensás en un eje cartesiano, esto es solamente parte del primer cuadrante. Bien. Entonces, generar la posición parece que es sencillo. Ya el usuario nos cargó las dimensiones del mapa, podemos generar la posición. Y ahora, dice, se presenta un menú de opciones. Hay que hacer un menú de opciones, ¿sí? Y que permita las siguientes acciones. Girar al norte, girar al sur, girar al este, al oeste y unos estadísticos. Vamos por partes, ¿sí? Vamos por partes, dijo la integral. La opción A, la opción 1, que dice girar al norte y avanzar n unidades de mapa. Bien. Por supuesto, la parte de girar, en nuestro caso no tiene mucho sentido en nuestro problema. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es que avance hacia el norte. El girar sería algo que hace el robot. ¿Qué significaría para nosotros, ¿sí?, pensando solamente en la opción que nos dice que el usuario debe poder girar al norte y desplazarse n unidades de mapa? ¿Qué significaría para nosotros brindarle al usuario esa opción? O sea, ¿cómo hacemos para que el usuario nos diga, bueno, yo quiero avanzar en el norte 10 unidades de mapa y que Robotito se mueva 10 unidades de mapa? En nuestro planteo, ¿qué significaría mover al norte a nuestro robot? Variar el Eh, valor de I, incrementar el valor de i. incrementar. Exacto. Incrementar el valor de I en la posición en la que lo tenemos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si quisiéramos, ya para darle un poco más de detalle, pos en X, pos en Y, ¿sí?, deberíamos hacer que el valor correspondiente a pos en Y se incremente, y positivo exactamente como nos dicen ahí en el chat, ¿sí? ¿Por qué positivo? Porque la Y crece para arriba. Si queremos ir para el norte, entonces el valor tiene que crecer. ¿Y el valor de X qué va a pasar si yo quiero desplazar hacia el norte a nuestro amigo Robotito? ¿Qué va a pasar con el valor de la posición en X? Nada, se va a Constante. mantener constante. Exactamente, porque el desplazamiento horizontal, ¿sí?, no está pasando nada horizontalmente, estamos solamente desplazándolo hacia el norte. ¿Bien? Entonces, si nosotros hiciéramos eso, ¿sí?, unas 10 unidades, yo lo hago así a modo medio manual, significaría que el robot que estaba acá pase a estar acá. ¿Bien? Ahora bien, dijimos, ¿sí?, fíjense lo que leímos del enunciado. Girar al norte y avanzar n unidades de mapa. O sea, le vamos a decir al usuario, ¿cuánto quiere avanzar? 10, 20, 100 unidades. Perfecto. Nos encargamos nosotros de moverlo a título. ¿Cuánto se va a mover la coordenada en Y? ¿Cuánto es el valor que vamos a incrementar el valor de Y cuando el usuario nos cargue un n para que se desplace? Le decimos al usuario, ¿cuánto se quiere desplazar? Él nos carga un valor que le llamamos n, ¿sí? ¿En cuánto se incrementa el valor de Y, de la posición en Y? Me dicen Y en es n 200 unidades. más el incremento. En 200 que estaba, más el incremento. Y ese incremento, por ejemplo, José Marcos me dice que es de n unidades. ¿Sí? Él me dice, el usuario te pidió que te muevas n unidades. ¿Sí? Entonces, esto que le hiciste desplazar al robot, ¿sí?, va a ser n. La cantidad de unidades va a ser de n. Ok,
suena bastante razonable. Siempre se va a mover, si yo lo quiero mover al norte, ¿sí? El usuario me dice que quiere moverse n unidades. Siempre se va a mover n unidades, siempre voy a incrementar en n el valor de la coordenada i. ¿O hay algún caso en el que no? Si te dice que vaya hacia el sur, creo que tendría que incrementar. Ok, sí, pero ahora nos estamos concentrando en movernos hacia el norte. Sí, si Siempre va sale a del salir límite, tal cual, como nos dice el compañero Nicolás, como nos dice Marcos por chat. Guarda que el usuario puede cargar un n que sea suficiente como para que se desplace el robot, ¿sí? O sea, si estoy en 200, a lo mejor carga 100, 200 más 100, 300, todavía estamos dentro del largo permitido. Pero por ahí, el usuario viene y en vez de decirnos, mira, yo quiero que te muevas 100 unidades, de repente me dice, yo quiero que te muevas, por ejemplo, 400 unidades más para arriba. ¿Sí? Supongamos que viene el usuario y nos dice, no, ahora queremos, yo quiero n es igual a 400. Y en ese caso, los 200 que ya tenía Tito en i, más 400 lo dejan totalmente fuera del mapa. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué hacemos en ese caso? ¿No lo movemos a Tito? ¿Qué hacemos con nuestro robot que... Le tenemos que indicar que el límite es el ancho máximo, el largo máximo que largo puso. máximo? A ver, veamos el enunciado. Dice, yo le tengo que permitir hacer esto. Y nos dice, en todos los casos, si n se carga por teclado y qué sé yo, y el programa debe controlar que Tito no se salga de los límites del mapa. En caso de que intentemos moverlo a Tito más allá del límite del mapa, Tito deberá quedar al borde del mapa. ¿Sí? O sea que el enunciado me dice, mira, vos no le puedes decir al usuario que no lo mueva todo lo que él quiere. Pero si él se pasa de largo, ¿sí? Miren la pantalla, si él se pasa de largo, déjalo en el borde. ¿Sí? No haga como el Pac-Man, digamos, que va de un lado y vuelve a aparecer del otro. O que va para arriba, se pasa y vuelve a aparecer por abajo. No, está limitado. Lo tengo que mover, pero lo tengo que dejar ahí. Agustina nos dice, por ejemplo, ¿sí? Si n es superior al largo, la nueva posición sería igual al largo. Tiene un cierto sentido. Ella me dice, mira, si n, por ejemplo, el usuario cargó 500, ¿sí? Si el usuario cargó 500 y el largo es 400, entonces déjalo a Tito en la posición 400. Tiene una cierta lógica, lo que nos comenta Agustina, pero ¿qué pasa si yo cargo un n que es menor que el largo? Por ejemplo, 300. ¿Sí? N es menor que el largo, pero sin embargo hace que Tito se vaya para arriba. tendrías O que sea, establecer como una condición de que si el largo es mayor, lo deje en una cosa igual al largo. En realidad lo que se Claro, puede si el hacer valor de es, X sería claro, posición de que Y. pos X más está fijo. n, claro, ¿Sí? sería pos i más n menores a 400, al largo Sí, al máximo. largo, ¿bien? Exacto. Lo que nosotros tenemos que controlar, que no es mala la estrategia que plantea Agustina. Agustina dice, mira, si estás viendo que se pasa, ¿sí? Estás viendo que se pasa, déjalo al borde. Está perfecto. El tema es cómo controlar que se está pasando, ¿sí? No puedo controlarlo con n, no puedo controlarlo solo con posición en i, es las dos cosas. Si la suma de posición i más lo que me piden que me mueva es superior al largo, entonces lo dejo en el mismo valor que tiene largo, como bien nos comenta Agustín. ¿Sí? Como dice Jeremías, ¿sí? Es llevarlo lo más cerca posible al borde, o sea, hasta el final. Hasta ahí. ¿Sí? Y como dice Marcos por chat, dice, si n, el n que cargó el usuario, más la posición que ya tenía en i, es superior al largo del mapa, ahí es el problema. ¿Bien? Entonces, posición en i, 200. Más n, 300, 500. ¿500 es mayor que largo? Sí.
entonces tengo que asegurarme que lo que se desplace Tito, ¿sí? Que Tito quede, mejor dicho, quede ubicado en 400. O sea, si él carga un valor que me deja dentro del mapa, todo bien, yo incremento en unidades, perfecto. Pero si él está tratando de cargar un valor que me va a dejar fuera del mapa, yo tengo que decir que la nueva posición de Tito es el alto del mapa o el largo del mapa. ¿Bien? Profe, Sí. ¿no estaría bueno mejor cuando se pase del límite, por ejemplo, que aparezca abajo, como tipo el juego de la serpiente? Podría ser, pero en este caso el enunciado nos dice cómo se comporta Tito. Dice, Ah, llegué tarde, no vi el no hay enunciado. problema, dice, ¿por qué? Porque es un robot. Entonces, en este caso un mapa que es como si fuera una habitación. No puede ir más allá de la pared de la habitación. En este caso. Si no, lo podrías hacer. Pero en este caso... Ah, no lo perfecto, haces. listo, listo. Genial. Bueno, entonces, perfecto. Si no se pasa de largo, se movió n unidades. Si se está por pasar de largo, ¿cuántas unidades se movió Tito? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Si supongamos que el usuario nos carga un valor, ¿sí? Que lo deja dentro del mapa. ¿Bien? En ese caso, nosotros sabemos que si el valor está bien, si no se pasa, Tito se va a mover n unidades. Si no se pasa, si no hay problema, se mueve n unidades. Hasta ahí es clarísimo. Pero hay un caso donde el usuario nos está pidiendo que se vaya más allá del mapa. ¿Sí? Ok, entonces sabemos cómo detectar ese caso, sabemos cómo hacer para decir, che, se está pasando por arriba. Si se está pasando, si el usuario nos pide algo mayor que el largo, ¿bien? ¿Cuántas unidades hay que mover a Tito hacia arriba? Ahí, no sé si lo entendí, pero sería en ese caso el ancho, el total que sería 720 menos en la posición X. Estamos moviéndonos para arriba, ¿no? Estamos moviéndonos en Y, en este caso, con largo. ¿Sí? Ah, bueno, posición Y en ese caso. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos? Porque la posición la conocemos. La posición va a ser igual a largo. Lo dejamos arriba. Pero también nos pedían guardar como estadística cuántas unidades se había movido. Entonces, ¿cuántas unidades se movió si el usuario nos hizo pasar de largo? Agustín nos dice 200, ok, pero ¿cómo lo calculo de forma genérica? Claro, con una resta. Una resta, ¿sí? Ahí como nos dice Marco, como dice Daniel, es 400, ¿sí? Menos la posición en I. O sea, perfectamente como nos dice Agustina también. Al revés, Agustín. Es el largo, o sea, los 400, menos la posición que tenía en I. Eso es en definitiva lo que se movió para no pasarse del mapa. ¿Bien? ¿Comprendemos entonces cuál es la lógica con la que lo vamos a mover? Ya sabemos que si es hacia el norte, le vamos a sumar valores en I. Perfecto. Si no se pasa del borde del mapa, le sumamos n. Fantástico. Si se está por pasar, en vez de sumarle algo, reemplazamos la posición en I por el tamaño del largo. Bien, lo dejamos al borde. Pero además necesitábamos, para las estadísticas, calcular cuánto se había movido. Si no se pasó de largo, se movió n unidades. Bien. Si nos estaban pidiendo que se pase de largo, esa diferencia es largo menos la posición en I. ¿Bien? ¿Entienden todo lo que charlamos, lo que estamos por hacer y por qué esta diferencia es largo menos la posición en I? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, ahí se entendió. Bien. Bien. Por supuesto que uno dice, bueno, si ir al norte es sumar en I, ir al sur, como bien me adelantaban ustedes, era restar en I.
Perfecto, no hay mucha duda ahí, ya nos lo imaginamos. Ahora bien, les hago la pregunta. Las mismas reglas que aplicamos para subir al norte, ¿las podemos aplicar para el sur? ¿Qué quiero decir? Nosotros dijimos, por ejemplo, que si esto se pasaba del mapa, la nueva posición en I, perdón, que si el usuario nos pedía que se pase de mapa, la nueva posición en I iba a ser igual al largo, porque nosotros queríamos que quede al borde de nuestro robot. ¿Sí? Gracias. Ahora, si no se pasaba de largo, bueno, yo sencillamente lo movía en unidades y no había nada raro. ¿Sí? Ahora, si voy para el sur, vamos a preguntarnos si es la misma lógica la que podemos aplicar. Si voy para el sur, yo resto n unidades siempre y cuando no me pase del mapa. Perfecto, clarísimo. Si yo me estoy por pasar del mapa, si el usuario me carga un n muy largo, yendo para el sur ahora, ¿podré aplicar la misma lógica que antes? ¿Sí? ¿Cómo puedo No. controlar que no se pase para abajo? Y si el valor de la posición de I queda menor que 0, digamos, porque ya iría hacia la parte negativa. Tal cual. Antes controlábamos contra largo, porque era el tope superior, digamos. Ahora tenemos que controlar contra 0, porque la coordenada de abajo es 0. ¿Bien? Si no se pasa para abajo, restamos n. Fantástico. Y si se está por pasar para abajo, ¿cuántas unidades se va a desplazar robotito? Y hasta que llegue a 0. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es hasta que llegue 0? ¿Cuál sería el valor, la variable? ¿Hay que hacer una resta, una suma? ¿Qué habría que hacer? ¿No podría poner directamente pos i igual 0? Y Sí, yo voy si a pasa poner la post i condición, igual a 0, eso me va a dejar abajo. Sí. ajá. ¿Cómo sé cuántas unidades me moví? eh, Ahí Marcos tiró en el chat una pista. Más que una pista, es una respuesta. ¿Sí? Marcos nos dice, mirá, si vos estabas en I, estabas, no sé, en 200, ¿sí? Y te moviste hasta llegar al borde, esos 200 estaban medidos desde abajo hasta acá. O sea que si estabas en 200, te moviste 200. Si estabas en 100, te moviste 100 para llegar al borde de abajo. Si estabas en, no sé, en 350, te moviste 350 para llegar abajo. ¿Sí? Entonces, si yo me estoy por mover para abajo y me estoy por pasar, mi nueva posición en I es 0. Perfecto. Pero la cantidad de unidades que me moví es equivalente a la posición en I que tenía. ¿Se entiende? Para arriba, yo tenía que hacer una resta. Porque ¿cuánto me moví antes de pasarme del mapa? Largo menos I. Pero para abajo, en realidad lo que tengo abajo es el 0 y mis unidades están medidas en base al 0. Entonces lo que me moví es lo que yo tenía en I. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna...? Sí, se entendió. Perfecto. Porque fíjense que justamente decir que está en altura 200 significa decir que hay 200 unidades hasta el borde. Ahora bien, no sé si Lucas, si se te cambió el teclado lo tenés en chino o en serio, digamos, estabas tratando de escribir eso. Bien. Ahora, entonces ya entendimos cómo hacer para movernos al norte y cómo hacemos para movernos al sur. ¿Sí? Para la derecha o el este y la izquierda o el oeste, ¿será lo mismo o habrá alguna particularidad adicional? ¿Qué les parece? Y va a ser parecido, solamente que ahora tenemos que tener en cuenta la posición de X y que no pase Es del lo 720. Tal cual. Es como rotar la lógica que buscamos, que dijimos, para el norte hay que tener 2 o 3 cuidaditos. Para el sur, una pequeña diferencia. En vez de largo es el 0 y demás. Bueno, eso como que lo rotamos así para la X. Para el este me va a importar el ancho, pero para el oeste me voy a topar con el 0. O sea que es la misma lógica dada vuelta. ¿Bien?
Perfecto, entonces, si lo tenemos tan claro, lo que toca ahora es nuestro querido algoritmo. Inicio. Algún lugar para declarar variables. Perdón, no declarar, para inicializar variables. ¿Sí? La opción 5 del menú eran las estadísticas, la que nos tiene que decir hasta este momento, ¿sí? Cuánto se movió Tito desde que inició el programa. ¿Bien? Bien. Lo primero nos decía que las dimensiones del mapa las va a cargar el usuario, ¿sí? Como ancho y como largo. Perfecto. Carga de datos. El usuario nos dice el ancho y el largo. Nos dice que lo tenemos que validar, pero no nos vamos a poner a escribir en el diagrama la lógica de validación, porque nos va a quedar un diagrama así de manera totalmente innecesaria, ¿sí? Entonces en el programa lo vamos a validar, pero acá decimos simplemente que el usuario lo carga. ¿Bien? Inicialmente se genera la posición de Tito de manera aleatoria. ¿Bien? En forma punto X e Y, teniendo en cuenta que X00 es abajo a la izquierda. Bueno, import random ya será un tema del código, pero acá en el diagrama necesitamos generar la posición inicial. ¿Cómo dijimos que íbamos a generar la posición inicial? Dijimos que íbamos a generar dos posiciones, ¿sí? Dos posiciones distintas. Una posición en X, que será un aleatorio, random, como quieran llamarlo, entre 0, dijimos porque podía ser 0, podría ser el borde del mapa, y el ancho del mapa. Y una posición en Y, que era igual a random entre 0 y el alto del mapa. ¿Bien? Lo llamamos largo. Siempre largo. Siempre me confundo con ese detalle. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Posicionarlo a Tito. Pero hay un pequeño detallito. Nos pedían en una de las estadísticas que además de decir cuánto se movió Tito, además de cuánto se movió, es cuál es la distancia recorrida desde el punto de origen de su aventura, digamos, hasta donde está en este momento. ¿Bien? Si yo voy a ir moviendo la posición de Tito, ¿cómo voy a poder responder después cuál es la distancia entre la nueva posición y la posición original? Si yo voy modificando la posición, ¿cómo puedo saber dónde arrancó Tito? ¿Qué les parece? ¿Qué podría hacer? Porque si yo agarro post X y post Y y la voy modificando, ¿cómo puedo saber después, para calcular esa distancia, dónde arrancó Tito? Y tomo la posición inicial y la final. Bueno, entonces, pero la posición final todavía no la tengo. ¿Cómo puedo hacer para no perder la posición original? Ojo, Marco, que no es 0,0 la posición original. La posición original es random. ¿Cómo puedo hacer para no perder la posición original? ¿Qué tendré que ¿La hacer guardo en una variable? Exactamente, ¿sí? Yo estoy ubicando a Tito. Acá, aleatoriamente, diré, bueno, si Tito empieza ahí, lo primero que voy a hacer es guardarme, ¿sí? Esa posición. Entonces, posición en X original, por ejemplo, posición en Y original, y luego podré crear una posición en X, que es igual a la posición en X original, y posición en Y, que es igual a posición en Y original. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que yo voy a tener posición en X original y posición en Y original guardadas para saber dónde empezó, y voy a tener posición X e Y para poder modificarla libremente. ¿Sí? Entonces me guardo para no perder dónde empezó Tito. Bien. A partir de acá,
¿sí? Nos decían también que teníamos que mostrar, antes de cualquier cosa, mostrar la posición en la que está. Antes de moverlo y después de moverlo, mostrar la posición. Entonces, podemos nosotros, si queremos, mostrar aquí cuál es la posición en la que se encuentra Tito en este momento. ¿Sí? Posición en X, posición en Y. Ahora bien, todo esto fue preparación. Díganme cuál es el tamaño del mapa, veamos dónde inicia Tito, mostremos dónde está. Perfecto. Pero el enunciado nos pide que nosotros brindemos un menú de opciones para, para hacer todo este tipo de, brindarle este tipo de alternativas al usuario. ¿Qué vendrá ahora entonces? ¿Qué les parece que viene ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Y tengo que mostrarle al usuario las opciones que tiene y mediante un input va a colocar la opción que quiere realizar, digamos. Perfecto. Tenemos que entrar ahora a un menú de opciones. ¿Sí? Nos toca empezar con ese menú. Ahora bien, ¿cuál era la forma general que tenía un menú de opciones que han estudiado ustedes la semana pasada? Con un while. Luca me hizo un while, Daniel me hizo un while. Perfecto, ¿sí? Bien. Entonces podemos hacer un while. ¿Y qué condición va a tener el while? ¿Sí? Para entrar. ¿Qué condición pondré en el while para comandar un menú de opciones? Y que sea distinto del valor que lo hace finalizar. Bien, o sea, que sea distinto de distinto. 0. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero usar una opción que sea 0 y que la opción 0 tenga alguna utilidad? ¿Sí? Y entonces no puede ir Uno. al 0, digamos. Podemos iniciar en -1. Puede iniciar en -1. ¿Y qué pasa si yo quiero que la opción -1 sea válida? No la hacemos válida. Ah, Claro, bueno. ¿Qué es lo importante en el menú de opciones? Agustín me dice, mientras la opción sea menor que 0. Y yo digo, ¿y si yo quiero que -1, -2 y -3 sean opciones? Entonces, me ofrece un carácter o un espacio. Y yo digo, ¿y si yo quiero que el espacio sea una opción? Entonces, escuchen, ¿qué es lo importante en el menú de opciones respecto a esta condición? Estoy loco puede ser, ¿sí? Pero puedo estarlo. ¿Sí? Los locos hacemos software también. Entonces, ¿qué es lo importante? Un for no puede ser porque yo no sé cuántas vueltas va a dar. El usuario puede navegar en el menú todo lo que quiera hasta que él decida irse. Entonces, escuchen, ¿qué es lo importante? Lo importante es que la opción que ustedes, el valor que controlen ahí, ¿sí? Sea distinto de la que sea su opción de salida. Su opción de salida puede ser 0, -1, 2 al cubo, puede ser -3, puede ser una app, lo que ustedes quieran. Lo importante es que este ciclo continúe mientras la opción sea distinta de la opción de salida. Ahora, si yo quiero que la opción de salida sea 0, perfecto, será distinto que 0. Si la opción de salida es 5, será OP distinto de 5. ¿Sí? Distinto de la opción de salida. Bárbaro. Entonces, por ejemplo, si quieren, opción 0, vale. Pero, acá el while va a ser una comparación. Va a decir, OP sea distinto de algo, o sea que OP tiene que existir. Y para que exista OP, la tengo que inicializar con un cierto valor. ¿Qué valor le voy a dar a OP para que pueda funcionar mi menú? ¿Qué valor inicial le puedo dar a OP para que mi menú funcione? Puede ser -1, puede ser -3, puede ser 28, puede ser raíz cúbica de 127, puede ser incluso none, ¿sí? Que es como decir nada en Python, básicamente, de manera muy reducida. Es cualquier cosa, tal cual como dice Marco, es cualquier cosa que sea distinta de la opción de salida.
Puede ser 1, puede ser -1, puede ser 8, puede ser cualquier cosa distinta de la opción de salida. ¿Por qué? Porque justamente ustedes están diciendo que quieren que el menú continúe mientras la opción sea distinta del menú de la opción de salida. ¿Bien? Perfecto. Entramos a nuestro menú de opciones. Lo primero que hacemos en un menú, en el ciclo del menú de opciones es mostrar el menú. ¿Sí? 1 es tal cosa, 2 es tal cosa, 0 es salir. ¿Sí? Tenemos que mostrarle al usuario el menú. Es lo primero que hacemos dentro del ciclo. Y luego que le mostramos el menú al usuario, ¿qué tenemos que hacer? Ya le mostramos el menú. ¿Y ahora qué necesitamos hacer? Que el usuario elija lo que quiera hacer. Que el usuario elija, o sea, él tiene que cargar el valor de op. ¿Sí? Cargar el valor de op. Bien, carga el valor de op. Y ahora que tengo op, tengo que elegir ¿qué cosa? ¿Qué tengo que hacer con ese valor de op ahora que lo tengo? Le mostré al usuario, entré al menú, le mostré el menú, le dije que elija una opción. Me dice, mi opción es 2. ¿Y ahora qué hago en un menú tradicional? Y hay que validar qué opción eligió y a realizar la operación, digamos. Tal cual. Hay que ver cuál es el valor de la opción. Si el valor es 1, tendré que moverme al norte. Si el valor es 2, moverme al sur, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nosotros no lo vamos a poner en general en los diagramas porque los diagramas se hacen muy grandes. ¿Sí? Nosotros directamente vamos a decir, vamos a hacer un diagrama para la opción 1, un diagrama para la opción 2 y demás. ¿Bien? Vamos a decir, si la opción es 1, tengo que hacer algo para moverme al norte. ¿Sí? Mis acciones de moverme al norte estarán por acá. Si la opción no es 1 y es 2, haré algo que signifique, ¿sí?, moverme. En este caso era norte-sur. ¿Sí? Acá me moveré al sur. ¿Sí? Algo voy a hacer para moverme al sur. Si la opción no es 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Entonces opción igual a 3. Si opción es igual a 3, haré lo que tenga que hacer para moverme al, creo que era al este. ¿Sí? Fíjense cómo esto está encadenado. Acá está su tan preciado elif. Acá, cuando ustedes codifiquen esto, acá sí van a usar un elif para que no sea una tortura. ¿Sí? Entonces la opción puede ser 1, hacemos lo de la 1. La opción puede ser 2, hacemos lo de la 2. Puede ser la 3, hacemos lo de la 3. Puede ser 4. Haremos lo de la opción 4, que en este caso será moverse al oeste. ¿Sí? Yo acá estoy poniendo estos cuadrados porque ya los vamos a reemplazar, ¿no? Diciendo esto es oeste. No es el símbolo correcto, ya los vamos a reemplazar ahora. 4 puede ser la opción 5, que será la opción de estadísticas. ¿Sí? Haré algo para hacer las estadísticas. Y si no es ni 0, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ¿qué puede ser? Puede ser 0 para salir, donde a lo mejor le puedo mostrar un mensaje al usuario. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 0? ¿Qué pasa? Y se equivocó, digamos. Yo le puedo decir al usuario, esto es una opción inválida. ¿Sí? Opción inválida. Bien. Como nos hace todo esto el menú, es muy probable que nosotros en general no escribamos todas estas ramas, sino que directamente hagamos un diagrama por cada opción. ¿Sí? O que directamente evitemos el menú del diagrama, porque fíjense cómo nos alteró, digamos, toda la estructura. Pero bueno,
Vamos a concentrarnos nosotros ahora, ¿sí?, en la opción 1. La opción 1 era moverse al norte. ¿Qué significaba para mí moverme al norte? Significaba incrementar el valor de i, lo habíamos dicho nosotros mismos, ¿sí? Pero siempre podía incrementar el valor de i en n unidades. ¿Cómo hacemos acá la opción 1? ¿Qué significaba movernos al norte para nosotros? Sería aumentar el valor de la posición. Sí, y siempre podíamos aumentar el valor de la posición. Y antes que nada, ¿cuántas unidades se quiere mover el usuario? ¿Cuántas unidades se quiere mover el usuario? Ah, Exactamente. tiene que cargar un valor. Bien. Entonces le vamos a pedir acá el valor de n. Bien. El usuario cargó n. Perfecto. ¿Siempre se podía mover en unidades? ¿O había alguna limitante, alguna condición? ¿Siempre se podía mover en unidades para arriba? No. ¿Qué pasaba? ¿Qué teníamos que controlar? Que no sea, ¿sí?, que no se pase del largo del mapa. ¿Y cómo preguntábamos si se estaba por pasar o no de largo en el mapa? ¿Cuál era la condición que nos decía si se estaba por pasar del largo del mapa? ¿Cómo pregunto? ¿Se está por pasar del largo del mapa? Si n, o si la posición que tengo en i más n era mayor que el, dijimos, el largo del mapa. Bien. Si esto ocurría, se estaba queriendo pasar, ¿sí? Si la posición más n era mayor o igual, se estaba queriendo pasar. Si esto no ocurre, está todo bien. O sea que si esto no ocurre, yo podía sumar tranquilo y decir, bueno, no se está pasando, no hay inconveniente, ¿sí? Yo podía decir acá que la posición en i era más igual a n. ¿Bien? Ahora, si se estaba por pasar del mapa, ¿cuál iba a ser la nueva posición de i? Si estamos a la derecha de esto, se estaba por pasar del mapa. ¿Cuál era el nuevo valor de la posición de i? Posición de i era igual al largo del mapa. ¿Bien? Perfecto. Entonces, yo decía, inicio, ubico a Tito en el mapa aleatorio que lo controlé y demás. Mostré el menú de opciones, le pedí al usuario qué opción quiere, me dice opción 1, le digo cuántas unidades se quiere mover al norte, controlo si se quiere pasar o si se está por pasar o no. Si no se está por pasar, no había mayor problema, y si se está por pasar, no podía sumar las unidades, sino que la unidad era igual al lado. ¿Bien? Ahora bien, había algo más, porque nos pedían que en las estadísticas fuéramos acumulando cuánto se movía Tito. ¿Sí? El acumulador de unidades que empieza valiendo 0. O sea, cada vez que se mueve Tito, estamos obligados a acumular ese movimiento. ¿Cómo sería, profe, la estadística? O sea, te tiene que mostrar un valor que va a ser lo que recorre desde el principio, de donde empezó hasta donde finalizó. Eso sería. Exacto, hasta ese momento, no hasta que finalizó, sino que hasta ese momento, ¿sí?, ¿cuánto se movió? O sea, vos entraste una vez a la opción y te moviste una vez al norte, hasta ese momento se movió 5. Si después moviste, no sé, te moviste 10 unidades al este, hasta ese momento ya lleva 15 unidades. Y así. Es como decir, bueno, yo salí de mi casa, empecé a caminar. ¿Cuántas cuadras caminé? Me fui al norte, fui al este, fui al norte de vuelta, al oeste, al sur. Fui dando vueltas. ¿Cuánto
fui caminando, cuánto fui acumulando, cuánto me fui moviendo en cada una de las veces que me desplacé, ¿sí? Entonces, si no me pasaba del mapa, era fácil, porque si el usuario me dijo, desplazate 10 unidades, ¿sí? Bueno, si no me estoy pasando el mapa, yo me desplazo 10 unidades. Pero si me estaba por pasar del mapa, en realidad la cantidad que yo me desplacé no es lo que me pidió el usuario, sino la diferencia entre la posición en I y el largo. Si ustedes mismos me dijeron, lo que se mueve, efectivamente, si vamos al norte, es el largo menos la posición en I. ¿Sí? O sea que yo podría venir acá y decir, mira, si se está por pasar de largo del mapa, si se está por pasar de largo del mapa, el acumulado de unidades es más igual, ¿sí?, a largo menos posición en I. ¿Qué les parece esa alternativa? Si se estaba por pasar en el mapa, la nueva posición es el largo. Perfecto, se quedó quieto ahí, Tito. Ahora lo que yo quiero es acumular cuánto se movió efectivamente. ¿Qué les parece esto como algoritmo? ¿Por qué más igual? Porque yo tengo que acumular, Daniel. Yo, si me moví 5, después me puedo mover 10 más, pasa a ser 15. Si me muevo 5 más, pasa a ser 20. ¿Sí? Otro nombre, bueno, le vamos a poner desplazamiento total. Desplazamiento total. ¿Sí? Perfecto. Al margen del nombre, que ahora lo reemplazamos. ¿Estará bien eso? Llegué al norte, le pido las unidades, me doy cuenta que me estoy por pasar del mapa, la nueva posición es I, y después digo que el desplazamiento total en realidad fue el largo menos la posición que tenía en I. ¿Está bien? Sí, ¿Cómo lo está ven? bien para mí. ¿Está Sí. bien? ¿Todos están de acuerdo con está bien? ¿O hay alguien que crea que está mal? Spoiler alert, yo creo que está mal. ¿Qué sucede? Miren esto. Desplazamiento total más igual a largo menos pos en I. ¿Cuánto es largo menos pos en I? ¿Cuánto es, por ejemplo, si estaba en 200 y n es, y largo es 400, ¿cuánto es largo menos posición en I? Lo que le falta para llegar al largo. ¿Cuánto en 200. este ejemplo? ¿200? Bueno, fíjense lo que hicimos nosotros mismos justo un poquito más arriba. Posición en I es igual al largo. Lo dejamos arriba. Y ahora decimos largo menos posición en I. Pero posición en I vale largo. O sea que es largo menos largo. O sea que esto es 0. Claro, queda cero. Bueno, moraleja. No está mal la estrategia, está mal el orden. Esto está bien, ¿sí? Pero solo que no va acá. Solo que va antes Ah, claro, antes. de actualizar la variable. Porque si yo actualizo la variable y después bueno, si actualizo primero la variable y después trato de acumular ese valor, nos va a pasar lo que acabamos de describir. ¿Sí? Lo mismo, bueno, en este lado no hay riesgo porque porque yo lo que me moví es exactamente n, pero bueno, también podemos dejar algo similar. Bien. Y acá entonces, acá lo que me moví fue efectivamente, pues sí, más igual a n, y acá lo que me desplacé fue exactamente n. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna duda? Bueno, acá por supuesto, fíjense cómo todo esto se va complicando. Es un menú grande. No vamos a hacer el diagrama para todas las opciones, porque ya lo entendimos, digamos. Pero sí tienen que tener en cuenta que esta opción 1 se cierra. ¿Sí?
Esta opción se cierra. Todo esto es la opción 1 nada más. Después está la opción 2, que se cierra con todas las demás. Se cierra esto acá, se cierra esto acá, ¿sí? Hay que cerrar, lógicamente, el diagrama. Acá si era opción 0, le podríamos decir hasta luego. Chau. ¿Sí? Y bueno, y acá toca cerrar correctamente sí, todo el diagrama. Si no, nos complicamos. Y es medio largo el tema, pero lógicamente simplemente tenemos que entender nosotros qué se cierra con qué. ¿Sí? Está acá, así, así, después se termina cerrando todo. ¿Bien? No nos vamos a poner ahora a hacer todo el diagrama cerrándolo, pero ustedes entienden la idea. Si tienen alguna duda, me preguntan ahora. ¿Sí? Pero entienden cómo funciona el menú de opciones, cómo es el encadenamiento de esto, ¿o hay alguna duda? Una consulta. Sí, Cuando yo el desplazamiento total hago la largo, menos la posición sí. y después abajo yo le digo o indico que el robot se quede en la posición I, o sea que quede en largo. Claro, porque se estaba por pasar de mapa, entonces voy a decir, Claro, mira, la posición nueva es el borde de arriba, el largo. claro, claro, es lo que habíamos querido decir. Que se Perfecto. quede en el borde. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a programarlo a Tito. Así lo podemos mover. Así lo podemos mover, ¿sí? Entonces, Tito el robot. Print. Bienvenido al comando de Tito. ¿Y qué habíamos dicho? Que íbamos a necesitar random. Habíamos dicho que lo primero que pasaba iba a ser que el usuario nos iba a dar las dimensiones del mapa. ¿Sí? Vamos acá a inicializar variables. El acumulador, no, habíamos dicho desplazamiento total, igual a 0. Y opción, que habíamos dicho, la podemos inicializar en none. ¿Bien? Y después dijimos que el usuario carga el tamaño del mapa. El usuario carga el tamaño del mapa. Pero teníamos que validar que el usuario no cargara ni un largo ni un ancho que estuviera fuera del rango de 100 a 800. Entonces, por ejemplo, ancho igual a int input ingrese ancho en el intervalo entre 100 y 800. ¿Cómo podemos hacer para validar que lo que el usuario cargó efectivamente está entre 100 y 800? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos para validar? ¿Sí? ¿Qué se les viene a la cabeza? Yo digo, ¿cómo podemos validar que este ancho esté entre 100 y 800? Me dice Marcos, dice con un while. ¿Ok? ¿While qué? Mientras ocurra que yo tengo que pedirle de vuelta el valor al usuario. Con un if. No, while va a controlar una opción. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo decir, mira, carga el ancho al usuario. ¿Sí? Mientras lo cargues mal, te lo pido de vuelta. ¿Cuál es la condición que me dice que lo cargó mal? Si es válido entre 100 y 800. ¿Cuál es la condición que me dice que lo cargó mal? Que Si es sea menor a distinto 100 y entre mayor a ese 800. intervalo. Claro. Por ejemplo, si yo digo ancho mayor o igual a 100 y ancho menor o igual a 800, esa es la condición que me dice que lo cargó bien. La que me dice que lo cargó mal es la contraria a esa. ¿Sí? Que el ancho sea menor que 100 o el ancho sea mayor que 800. ¿Sí? Si eso ocurre, significa que lo cargó mal.
Se lo cargó mal. Por ejemplo, 50 es menor que 100. Listo. Va a seguir pidiéndolo. Y ahí lo pido de vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo le digo, cargalo. Dame el valor. Mientras lo cargues mal, te lo pido de vuelta. Y me quedo pidiéndoselo hasta que cargue un valor correcto. ¿Sí? No hace falta el AND. Es así. Mientras ancho menor que 100 por ancho mayor que 800. Ya te entendí. Sí, lo mismo pasa con el largo. Ya te entendí lo que me decías, Lucas. Claro, tenemos que hacer lo mismo con el largo. ¿Sí? Es el largo. Perfecto. ¿Sí? Bien, cargamos esto, bárbaro. Y después nos tocaba ubicar a Tito aleatoriamente. Bárbaro. Habíamos dicho que para eso íbamos a usar un random. Habíamos dicho que la posición en X original era igual a random.randint entre 0 y el ancho. No sé cuánto cargó el usuario de ancho, pero para estar dentro del mapa tengo que estar entre 0 y el ancho. La posición en Y original es igual a randint entre 0 y el alto o el largo. Un mismo while que controle el ancho y el largo, no, porque son condiciones, son variables separadas, digamos. ¿Sí? O sea, yo después voy a estar forzado a pedirle los dos valores de vuelta cuando a lo mejor cargó mal uno solo. O meter otro if adentro para ver si lo que cargó mal era es mucho más complicado. Ya después cuando vean funciones que ya han empezado a ver algo con la profesora Tartavini, esto lo van a hacer, lo van a escribir una sola vez. Entonces, la posición X original y la posición Y original era aleatoria. Después dijimos que estos valores los íbamos a preservar para poder mostrar las estadísticas. Entonces mi posición en X empieza siendo mi posición en X original y mi posición en Y empieza siendo mi posición en Y original. ¿Sí? Vamos a mostrar dónde está Tito. Print X posición en X y posición en Y. Perfecto, hasta ahí lo ubicamos al principio, pero ahora tocaba el menú de opciones. Como la opción la habíamos inicializado en none, podíamos decir tranquilos acá, si 0 era la opción de salida, mientras opción sea distinto de 0, ¿sí? Mostrar el menú, print 1 norte, 2 sur, 3 este, 4 oeste, 5, sí, bien digo, 5 estadísticas, 6 salir, 0 salir. Bien. Op es igual a int input, seleccione una opción. Y acá es donde venía, sí, es donde venía ver qué opción eligió. Si la opción era igual a 1, esto era el norte. Tengo que hacer algo para que se mueva al norte. Y ahora sí está su amigo el elif. Elif, op es igual a 2. Sur, ya haré algo en el sur. Elif, op es igual a 3. Este, ya haré algo para ir al este. Elif, op es igual a 4. Oeste, paz. Elif, op igual a 5.
estadísticas. El if op es igual a 0. Salir. Print. Hasta luego. Y si no, else. Opción incorrecta. Bien. Perfecto. Pero habíamos dicho que ir al norte era algo en particular. Era decir, int input ingrese cuántas unidades al norte. Y nos preguntábamos si se está por pasar de largo, es mayor que largo, entonces, ¿sí?, acumulábamos de desplazamiento total, total. Si se estaba por pasar de largo, lo que se desplazaba era el largo menos la posición en i. Y la nueva posición en i es igual al largo. Si no se estaba por pasar de largo, ¿sí?, desplazamiento total se incrementaba en n y la posición en i se incrementaba también en n también. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo? N, todo lo que ya discutimos. ¿Sí? Es parecido lo que va a pasar hacia el sur. Lo que va a pasar hacia el sur, ¿sí?, es si posición de i menos n es menor que 0, el desplazamiento total era lo que tenía en posición de i. Y la nueva posición en i era igual a 0. ¿Sí? Si no se estaba por pasar de largo, desplazamiento total era n, y la posición en i decrementaba en n. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda de lo que estamos haciendo que es similar a lo que charlamos recién? Sí, profe. Perfecto. Bueno, dijimos que ir al este era parecido a ir para arriba, nada más que la variable era distinta. Entonces ir al este, en vez de mover x, y, movemos x, ¿sí? Y en vez de controlar el largo, controlábamos el ancho. Bien. Si me paso de largo, si me estoy por pasar de largo, me desplacé menos, mi nueva posición es el borde derecho. Si no me estoy por pasar de largo, me desplacé n y sumo x, n. E ir al oeste era como ir para el sur, pero, perdón, para abajo. O sea que nuevamente cambiábamos las x, las y por las x, y cambiábamos el largo por el ancho. ¿Sí? Perfecto. Bien. Estadísticas. ¿Dónde tengo guardado cuánto se movió Tito hasta ahora? Tito se movió tantas unidades. ¿En qué variable tengo cuánto se movió Tito hasta ahora? Desplazamiento total. En desplazamiento. ¿Sí? Bien. Y ya vamos a hacer el cálculo de la distancia con el origen. Perfecto. Pero nos quedaba algo más. Teníamos que mostrar después de desplazarlo a Tito, teníamos que mostrar dónde quedaba. ¿En qué opciones se desplaza Tito? Se desplaza en la 1, se desplaza en la 2, se desplaza en la 3 y se desplaza en la 4. Si la opción era 5, 0 o incorrecto o lo que sea, no se había desplazado. Entonces, podemos decir acá, si la opción es mayor o igual a 1 y la opción es menor o igual que 4,
significa que Tito se desplazó. Y la nueva posición de Tito es X, posición en X. Y, posición en Y. Y si esto no se cumple, print Tito no se desplazó. Por ejemplo, si apretamos la opción 5 de estadísticas, bueno, ahí no lo movimos a Tito. Bien. ¿Le tienen fe para que los probemos? ¿Habremos metido la pata en algo? ¿O tendrá bastante sentido? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo quedó el último, profe? El último, Sí, el después de último. todas las opciones del menú, digo, si la opción fue 1, 2, 3 o 4, muestro la nueva posición de Tito. Si fue otra cosa, el 5, opción incorrecta, salir, bueno, Tito no se desplazó. Esto lo hago para mostrar la posición después de cada movimiento, ¿sí? Y no tener que escribirla en cada opción. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí se entiende. Ahí se entiende. Bueno. Fíjense que no tengo que pedir op de vuelta, porque como esto es un while, la voy a pedir en la próxima vuelta del ciclo, a menos que el usuario quiera salir. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a moverlo a robotito. Ingrese el ancho. Vamos a hacerlo de ancho, 720 como en el ejemplo. Ingrese el largo, 400. Lo ubicó en X 696 e Y 341. O sea que está bastante tirado a la derecha y bastante al norte. Vamos a tratar de movernos más al norte todavía. Vamos a movernos 10 unidades al norte. La nueva posición sigue siendo 696 y 351. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de hacer lo que se pase del mapa. A ver qué pasa con Tito si le pedimos que se mueva más allá del 400. Si está en 350 y yo trato de moverlo 100 unidades, se va a pasar del norte. A ver. Opción 1, me voy a ir al norte. 100 unidades. Y fíjense cómo me dice que la nueva posición es 400. Ahí está, en el límite superior. No se movió más de lo que podía. Vamos a tratar de moverlo al sur. Si yo estoy en 400 y lo muevo 400 unidades, va a quedar en el borde de abajo. O sea, en 0. O lo voy a mover 200 unidades. Lo voy a dejar en la mitad del mapa. Vamos hacia el sur. 200 unidades. Perfecto. 400, nos movimos 200. Acá metí mal. Opción 2, sur. Acá metí mal el dedo. Acá está, fíjense, hice mal esta comparación. Si menos n es menor que 0, era acá, al sur. Y lo mismo pasa acá. Si x menos es menor que igual que ahí. En el copy-paste copié mal hice mal la verificación. Muestre de vuelta, profe. Sí, hice mal acá. Acá al sur, acá por haber hecho el copy-paste, acá dije, mientras, acá había puesto largo. Y en realidad es, si la posición menos n es menor que 0, que es el borde de abajo. ¿Sí? El largo es para el norte y el 0, que es el borde de abajo, para el sur. ¿Bien? Y en oeste también cambiaba, ¿no? Y en oeste lo mismo. En este está el ancho, pero en oeste es 0 el límite de acá. Y esos son los problemas de hacer copy-paste. Pero bien, si no, Bien. pasamos mucho rato con... Entonces, bueno, 720, 400. Vamos a movernos, a ver, estamos en I251, vamos a movernos al sur, 300 unidades, y ahí quedamos en I0. Vamos a movernos al oeste, 100 unidades, perfecto. ¿Y cuántos nos movimos ahora? Nos movimos 300 más 100. A ver las estadísticas. Se movió, ¿sí? 351 unidades. ¿Por qué 351?
porque acá lo quisimos hacer mover más allá del límite de lo de abajo y se movió solamente las 251 unidades que estaba en. Bien. ¿Qué resta para resolver el ejercicio? Resta, primero, calcular la distancia lineal entre el origen, entre donde empezó Tito, por ejemplo acá, y dónde está ahora, supongamos acá. ¿Sí? Supongamos que Tito ahora está ahí. ¿Cómo calculan? Y eso se los voy a dejar como tarea. ¿Cómo van a calcular la distancia lineal entre este y este? ¿Qué les parece? ¿Cómo calculan la distancia lineal? O sea, esta distancia. Lo que puso Profe, respecto de la... Luca. De la posición original a la nueva, a la última posición conocida. Y restando la posición X, que va a ser la última, menos la posición X original. Sí. Y después lo mismo en Y, y después tener que hacer una hipotenusa o algo así. Claro, ustedes van a calcular, digamos, por Pitágoras, van a armar un triángulo entre este, ¿sí? Exactamente como dijo Luca ahí en el chat, ¿sí? Esto está conformando, bueno, me molesta acá el mapa para poder hacer ahí está. ¿Sí? Esto está conformando justamente un triángulo, ¿sí? Entonces, ustedes aprovechan eso y calculan la hipotenusa de ese triángulo. Y listo, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Entendieron lo que hicimos acá? ¿Entendieron el menú de opciones? ¿Por qué sí, por qué no? Las distintas opciones ¿por qué se validan las opciones como las hemos validado? ¿Qué hacemos en cada una de las opciones? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Fíjense. Acá. Cuando yo voy al sur, el límite de abajo es el 0, no es el largo del mapa. Es 0 el límite de abajo. Entonces yo digo, si la posición en I, donde estoy, menos la cantidad de unidades que se quiere mover el usuario, son menores que 0, eso significa que me estoy por pasar de largo para abajo. ¿Bien? Alguien me preguntaba por ahí qué había pasado con esta condición. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Por qué abajo salió que después no se desplazó? Porque apreté la opción 5, que es la opción de estadísticas. En la opción 5, que es de estadísticas, solo me está mostrando cuánto se desplazó, ¿sí? Pero en esa opción no se movió. ¿Se entiende, Agustina? Bien. Por eso habíamos hecho este if de acá. Dijimos, si la opción es del 1 al 4, que son donde se mueve, entonces se desplazó y si no, se muestra la posición de hoy, si no se desplazó. Bien, voy a ejecutar algo más, que es la versión de esto, pero con créditos al profesor Felipe Stefolani, que se puso en el trabajo de armar lo siguiente. Ancho del mapa, 720. Largo del mapa, 400. Y acá lo tenemos a Robotito, ubicado, que quedó en la posición 3 a la mitad, 3600, 200. Lo vamos a hacer mover al norte. 100 unidades. Y se va para el norte. Lo vamos a hacer mover para el este. 150 unidades. Y se fue para el este. Vamos a hacerlo mover para el sur. ¿Sí? 50 unidades. Y se fue para el sur. ¿Sí? Es un pedazo de código que escribió el profesor Felipe Stefolani. Quería mostrarlo para que vean cómo lo que hemos calculado en el fondo, ¿sí? Si bien nosotros no lo vamos a graficar, uno lo puede pensar gráficamente. Y cómo el ejercicio que al principio parecía
un poco más complicado, ¿sí? Vieron que cuando uno los desglosa paso a paso y dice, bueno, ¿qué significa moverse para el sur? ¿Cuánto acumulo? Y uno piensa primero el enunciado y lo analiza, después ya codificarlo y resolverlo es un poco más sencillo. Al principio vieron que dijeron, hay que mover el robot y por ahí pensaron, es un poco más difícil. Después cuando empezamos a pensarlo, ¿viste? Hicimos un dibujito. Digo, ¿qué significa moverse al sur? Esto significa sumar n. Moverse para el sur significa restar n. Y ojo que hay que tener cuidado con el borde, hay que tener cuidado con el borde de abajo, con el este, con el oeste. Ahí uno empieza ya a interpretarlo más fácil y resolver el problema y termina saliendo, ¿sí? Bueno, 1804. No, esta es la muestra en texto. Están en libertad de ya ir a su próxima clase, estamos en hora. Fíjense que en esta semana hay una guía que dice guía de refuerzo, guía de ejercicios prácticos de refuerzo, que tienen algunos ejercicios tipo parcial. Les recomiendo que los revisen y pueden usarlo como ejercitación, ¿sí? Y bueno, espero que se haya entendido, espero que esté todo claro. Estamos entonces viéndonos el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana, aprovechen el fin de semana largo para revisar. Hay de atletas, de letras, hay algunos de barcos y demás, Gabriel, sí. Profe, suba el contenido de la clase, el diagrama y ¿cómo se llama? El punto PI. Bien, termino la próxima clase que es el 1K16 y subo el diagrama y el contenido. Bueno, Y profe, sí, que tenga acuérdense buen fin de... que son feriados el lunes y el martes, tienen que recuperar las clases del teórico, ¿no? Y de práctico, lo que les toque. Muy bien. Buen fin de semana entonces. Lo veo, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao.